Te sirve bastante. Sí. Sí, ya sabes. Yo no lo uso, pero nunca lo O sé. sea, aparte porque vivo lejos, lo bueno me gusta. No lo represento. Pero cuando viví en la comida, puta, no me dejaban nada. O sea, había una persona que era muy lejos. Y ella sí era buena, ¿no? O sea, pero sí dejaba mucho de comer, o sea, con los padres. Pero explicaba porque, o sea, nosotros no sabemos, ¿no? O sea, si yo tenía un profesor de mira, y los profesores no, o sea, tres, creo que tenía tres días diferentes. El lunes me tocaba comer a mí, y el jueves y me tocaba comer a Carlos y Yuri, y ellos no me dejaban hablar. Profesores buenos y profesores malos. Sí. Siempre. No sé, creo que solo se van a como que arrochó. A veces la gente publica en redes sociales alguna cosa así. O sea, dame gustado. Lo que chivolo, Eso ha pasado. no sé qué por qué. En mi laboratorio, por ejemplo, a nosotros nos prohibieron yo grabar. Antes sí podíamos, pero la gente empezó a publicar los números en Instagram, ¿sí? Y la universidad se dio cuenta que mandó un comunicado diciendo que ya no se puede. Porque es propiedad de la universidad y no debería ser público. Claro, o sea, Pero la gente siguió grabando igual. Siguió grabando y subiendo. pero es difícil. Sí, le tienes que sacar etapas. Si te pillan, te O mandan sea, a... netamente en mi curso que vas a ver anatomía, claro, o sea, los cursos así como eso es, Aquí sí, pero donde hay muestras. sí, ahí es un poco complicado. Bueno chicos, buenos días con todos. Media mano lista, por favor. Acá 7, Rosa. Agamo, Mabel. Alarcón, Alexandra. Alvarado, Máximo. Aranda, Cielo. Chambilla, Ángel, Chata, Yashira, Sherry, Sandy, Guaquira, Alonso, Cuba, Elmerson, Uri, Carelli, Cosinche, Mijael, Espichan, Ariana, Faría, Daphne, González Jr., Grados, André, Hernández, Alex, Guamán, Sadí, Guasaca, Luz, López, Aldair, Malta, José, Martínez, Rubí, Mesa, Frida, Méndez, Jacqueline, Ortega, Luz, Paredes, Sarela, Parra, Joaquín, Peceros, Sebastián,
Perdón. Primero, ¿quién sabe? Cuidado. Ok, luz. Más atento. Ravelo, Mariana. Rodríguez, Orlando. Rodríguez, Vincent. Rojas, Luciana. Rojas, Angie. Rosales, Camila. Tamayo, Pamela. Toro, Dana. Vázquez, Yanela. Vélez, Alejandra. Rilka, Axel. ¿Alguien me llamé? ¿Todos? Chicos, vamos a comenzar la clase. Qué bueno verlos todos animados un domingo en la mañana. Tan contagiante también. Bueno. Entonces, chicos, continuando con nuestras clases, el día de hoy vamos a hablar acerca de estructuras, clasificación, propiedades físico-químicas de los aminoácidos. Creo que son 3 clases que vamos a hablar acerca de aminoácidos. Esta va a ser la parte estructural, composición, la siguiente será propiedades, función, estructuras. Creo que la última sería enzimas o no sé qué tema. ¿Okay? Tal vez el metabolismo en sí, absorción, regulación y síntesis. Entonces, temas bastante interesantes. Supongo que ya han tenido su laboratorio, ¿no? ¿Con quién? Es después de ¿Sí? ¿Conmigo? Casi no llego al primer laboratorio. He olvidado que enseñaba domingo. Pero no voy a llegar tarde nunca a teoría. Bueno. Entonces tiene laboratorio, ¿no? Está muy difícil, pero parece que está mal. No sé qué vamos a pasar. Bueno, chicos, entonces vamos a. Creo que ustedes ya han visto proteínas, su curso de biología, tal vez, química orgánica, ¿no? Saben perfectamente. ¿Biología? Espero que al finalizar un tapón no piense de mí. Necesito un mismo, ¿no? Ok, perfecto. Pero igual, ¿no? Creo que todo el mundo tiene cierta idea de estos conceptos, ¿no? Pero igual, de cualquier forma, vamos a ir profundizando a lo largo de la clase. Entonces, ¿qué sería una proteína? ¿Qué molécula? Es una molécula, ¿ok? ¿De qué está formada? Exactamente, un aminoácido, ¿okay? Va a ser la base, va a ser justamente unidades repetitivas de dichos aminoácidos, unidos a través de qué? Enlace peptídico, justamente como observamos aquí. ¿Alguien sabe qué tipo de enlace es ese? Peptídico. Bueno, sí, claro, peptídico, ok, perdón. Recuerda que hemos visto varios tipos de enlaces. En realidad solo vimos 2 nada más, entonces tiene 50% de probabilidad cerrada. ¿Okay? Bastante alto, ¿no? ¿Ah? ¿Neutro? No. Tenemos covalente y ¿cuál es el otro? En este caso, ¿qué sería? Covalente. Exactamente. ¿Y alguna característica de los enlaces?
intraatómicos, intramoleculares también le llaman. Pero justamente estos enlaces son bastante fuertes. ¿Okay? Para que ustedes tengan alguna idea, inclusive con el bajo pH presente en el estómago, no es posible degradar dichas proteínas hasta los elementos más simples. Se requieren de condiciones bastante especiales, justamente la utilización de enzimas para degradar una proteína hasta todos sus aminoácidos de forma separada. Y así es posible su absorción a nivel de intestino. ¿Okay? Entonces requiere dosis bastante fuertes. Y así el cuerpo lo puede absorber. El cuerpo presenta cierta capacidad de poder absorber péptidos pequeños, pero este es limitado. Justamente hasta los 6 meses de haber nacido, las personas presentan una mayor capacidad de absorber péptidos. Justamente eso contribuye a la inmunidad pasiva que va a ser proporcionada a través de la leche materna. Por eso que después de este periodo perdemos esa capacidad. Realmente se da mediante un transporte transcelular. Entonces, justamente también muchas proteínas, al degradarse, van a generar péptidos que pueden ser bastante activos, pueden generar procesos inflamatorios. Justamente en el caso de la intolerancia a la lactosa, muchas veces, además del efecto de la insuficiencia en cuanto a la degradación de la lactosa, también productos de la degradación de caseína van a presentar actividades proinflamatorias a nivel intestino, y esto también acompaña entonces a la generación del cuadro clínico asociado a la intolerancia a la lactosa. Perfecto. Tienen ácido etílico, aminoácidos. ¿Qué más saben las proteínas? Aquí tenemos unos gráficos, ¿no? Tienen estructura, ¿no? Tienen una forma definida, exactamente. Y entonces, ¿qué estructura va a ser la proteína funcional? ¿En qué estructura la proteína va a ser funcional? Tenemos 3, 4, ¿no? Bueno, aquellas que comprenden una única cadena van a ser la primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Cuando se unen más de una cadena forma la estructura cuaternaria. Entonces, ¿en qué nivel aquí la proteína va a ser funcional? Cuaternaria, ¿no? Terciaria. Mira, saben que es una terciaria. ¿Okay? De hecho, que la cuaternaria va a ser funcional también, pero parte de la proteína terciaria. ¿Okay? Esta va a ser la forma que va a desempeñar la función. Después sí se va a pegar y... Entonces tenemos todo esto para ver el día de hoy, ¿okay? Una lista corta. Eso vamos a ir viendo. Tenemos 4 horas, ¿no? Es bastante corto. Entonces espera que al finalizar esta clase ustedes puedan describir la estructura, clasificación y propiedades fisicoquímicas de los aminoácidos. Y hemos visto varios casos interesantes. Justamente hubo un grupo que, bueno, su cuestionario la semana pasada, primer cuestionario, ¿sobre qué trató? Tiroides, ¿qué más? Tiroides. Bastante interesante, ¿no? Interesante. ¿Qué viene a ser un prión? Proteína mal plegada. Exactamente. Es un polipéptido en sí. ¿Y qué menciona acerca de los priones? Justamente proteína, ¿no? Tiene que ver con el tema. ¿Qué menciona acerca de los priones? ¿Cómo se van a replicar? Menciona que es una proteína autorreplicante, ¿no? En realidad lo que sucede es que el prión es una proteína más pegada, como el compañero menciona. Este va entonces a generar una interacción proteína-proteína con la proteína normal, y esto genera justamente su cambio, que adquiere la conformación que tiene el prión, y así se va replicando. Es interesante. Luego tenemos en el caso de los viroides, ¿no? También. ¿De qué está compuesto un viroide? Tengo que revisar su cuestionario. ¿De qué está compuesto un viroide? ¿Qué es proteína, ADN, ARN, glúcido? Es ARN, ¿no? Básicamente una cadena circular de ARN. Luego tenemos algo.
virus, eso es más interesante. Todo es interesante. Lo que más trabajaba es con virus, no para la parte de patología, sino como una herramienta para transferir genes, como herramienta de edición genómica, para el caso de producción de proteínas, de biofármacos. Entonces, el virus va a estar formado, va a tener un material genético, ¿cierto? Esto puede ser un ADN, ¿cierto? Puede presentar una simple cadena doble, puede ser positivo o negativo, ¿cierto? ¿Okay? Entonces tiene varias formas. Y justamente el tipo de material genético y la forma de replicación van a ser las bases para la nomenclatura de Baltimore, que separa justamente los virus en diferentes categorías. ¿Okay? Luego entonces, el virus presenta su material genético y este va a estar envuelto en una capa proteica. ¿Cómo se llama esa capa proteica? Exactamente, la cápside. ¿Okay? Entonces, estos dos elementos es lo que presentan todos los virus, es lo que conforma todos los virus. Entonces, aquí presenta toda la información de los factores de patogenicidad que utiliza el virus para poder infectar las células. Una característica interesante de los virus es que presenta un tropismo. ¿Qué quiere decir un tropismo? ¿Alguien ha visto por si acaso un girasol al sol? Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Que pues tenga dirección a la luz, siempre buscando la luz. Exactamente, presenta un fototropismo, busca la luz. ¿Y el virus qué hace? ¿También busca la luz? ¿O no? Tiene preferencia por un tipo celular en específico. ¿Okay? Entonces, virus, por ejemplo, de SARS-CoV-2 va a afectar células pulmonares, de preferencia. Entonces, justamente a nivel de su cápside van a presentar otras proteínas que va a ayudar justamente a identificar el tipo celular. ¿Okay? Existen tres mecanismos para que el virus infecte una célula en realidad, pero básicamente son esas proteínas que va a diferenciar una célula de la otra y así infecta un tipo celular. Claro está que el virus puede evolucionar, puede justamente alterar su material genético y desarrollar una nueva proteína que le otorgue la capacidad de poder infectar otro tipo celular. ¿Okay? Sucede eso a veces, pero básicamente. Entonces, estos serían los elementos que presentan todos los virus. Entonces, hay otros virus que van a presentar otra capa, que es la envoltura viral. ¿Okay? Esta envoltura básicamente es una, digamos, membrana citoplasmática. Justamente proviene del organelo donde ha sido formado la partícula viral. Entonces, al emerger el virus, se va a cubrir con dicha membrana citoplasmática, que también presenta otras proteínas que le van a ayudar a su adhesión, a reconocer las células. Entonces, es algo interesante esta capa, porque va entonces, como es parte del material de la célula del hospedero, el sistema inmune, cuando se acerca, lo que detecta es una célula normal. Entonces ayuden a enmascarar dicha infección por la partícula viral. Justamente una vacuna de COVID, adenovirus de simio, bueno, inicialmente estaba utilizando un adenovirus de humano. ¿Cuál es? Creo que fue la de Oxford. ¿Okay? La primera vacuna fue con adenovirus humano, pero como estamos constantemente siendo infectados por genera justamente una respuesta inmune. Entonces optaban por utilizar el adenovirus 5 de simio, que presenta la misma funcionalidad, pero no genera una respuesta inmune en nosotros, ya que no nos infecta comúnmente, ¿okay? Porque es de simio. Entonces, es bastante interesante. También para casos de desarrollo de terapia celular, parte del trabajo que realicé fue justamente desarrollo de células pluripotentes inducidas, IPAs, para generar a partir de pulpa dentaria células de la retina que fueron utilizadas para el tratamiento de personas ciegas. ¿Okay? Y así se ayudaba a recuperar un poco de la visión, que está que la persona no iba a ver completamente, pero permitía justamente mejorar su situación.
Bastante interesante los virus. Entonces, ¿cuál es la importancia de hablar sobre proteínas para su carrera en sí? ¿Por qué las proteínas son tan importantes para ustedes? Yo no diría que eran más abundantes, pero algo bastante interesante es que las proteínas van a presentar la mayor diversidad de funciones. Justamente, cuando un organismo vivo desarrolla una capacidad nueva, generalmente va a estar asociado a la producción o síntesis de una proteína. ¿Okay? Y otro más. Proteínas. Para la generación de energía. De esta forma, sí, creo que es 10-12% de la energía que obtenemos los alimentos provienen justamente de las proteínas. No son las más energéticas, pero de hecho que sí. Y en situaciones, cuando no hay una fuente de glucosa o líquido, el cuerpo va a degradar proteínas y los va a utilizar para generar glucosa, como veremos más adelante. Pero esta parte va a ser importante. Funcionamiento, ¿de qué parte? ¿Recuerdan las reacciones metabólicas? Todas son catalizadas por qué? Enzimas. Exactamente. Entonces, claro, la mayoría de enzimas son proteínas. Entonces, justamente de ahí es la gran importancia. Como mencioné en la clase anterior, todas las reacciones bioquímicas en tu cuerpo van a ser catalizadas por una enzima. Son las enzimas las que tornan posible que una reacción química suceda en el tiempo que va de acuerdo a nuestra cronograma de vida, por así decirlo. Reacciones que demoran años y lo hacen en fracciones de segundos, tornando posible que nosotros podamos subsistir. Tiene bastante importancia. Y como verán también más adelante, muchas veces ciertas patologías van a estar asociadas a la interferencia de una enzima o la falta de esta, problemas genéticos. Como iremos viendo. Entonces hay varios puntos interesantes. Justamente lo que les comentaba, cuando un organismo vivo desarrolla una capacidad, realmente va a estar asociado a la síntesis de una proteína, que va a catalizar alguna reacción química, va a formar una estructura nueva. Entonces, cada vez que también la evolución es una característica propia de los seres vivos. Entonces, en ese proceso evolutivo se van a desarrollar nuevas características que muchas veces van a estar asociadas a la síntesis de nuevas proteínas. Justamente muchas de algunas características son por duplicación de genes. Muy interesante recordar algo. Entonces vamos a ir viendo algunos conceptos generales de las proteínas. Un poco de historia, ¿no? Deriva de la palabra griega proteios, que significa primordial. Como ya lo mencionaba previamente, son polímeros, es decir, son moléculas formadas por unidades repetitivas, y en este caso vienen a ser los aminoácidos, que se producen en todas las células vivas. Hay un grupo que ya hablaba acerca de la síntesis de aminoácidos. El primer seminario ha sido sobre eso, aminoácidos esenciales. Más allá. También hay otro grupo que justamente va a hablar acerca de la síntesis proteica. Tenemos entonces dos tipos celulares, ¿no? Eucariotas y procariotas. ¿Cuál es la gran diferencia entre ambos? Núcleo. Pero además de ser eucariotas, ¿qué más presenta además de celular? Exactamente. Estructuras especializadas que van a desempeñar entonces una función específica, las organelas. ¿Sí? Entonces, en cuanto a su síntesis, ¿cómo sería el caso de una célula procariota? Ya han visto también síntesis de proteína, ¿no? Por el ribosoma. ¿No? Por el ribosoma. Ya, el ribosoma va a participar. La cadena de ADN va a ser
vuelta en una cadena de ARN que luego va a ser traducida en el ribosoma para generar cadenas de aminoácidos. Exactamente. La información contenida en material genético, en el DNA, va a ser transcrita, ¿cierto? Justamente por eso el nombre se conoce como transcripción. Se copia esa información en otra molécula, que es una molécula de ARN, que justamente va a ser movible, pues ARN mensajero, porque va a transportar la información. Pero, entonces luego de ahí va a ser realizada la lectura por una organela. El ribosoma exactamente va a decodificar esa información y va entonces así sintetizar la cadena polipeptídica. Entonces tenemos dos eventos, transcripción y traducción. Pero en el caso de células procariotas, ¿cómo se hacen esos procesos? Recordemos que tienen esa gran diferencia de núcleo, ¿no? Todo en el citoplasma. Exactamente, ambos eventos van a ser simultáneos. A medida que sea la transcripción, el ribosoma ya va a entrar y va a comenzar a realizar la traducción. ¿Sí? Inclusive sintetiza más de un gen a la vez. ¿Sí? Un montón de ribosomas se van uniendo, aquí es bastante interesante. ¿Okay? Creo que vamos a ver en la última parte justamente estos mecanismos. Pero en el caso de células eucariotas, ¿cómo se da la transcripción y traducción? Separado, ¿no? Justamente, debido al núcleo. La replicación. Después la transcripción con el ARN mensajero y finalmente la traducción. Exactamente. Entonces, en el caso de células eucariotas, la transcripción se va a dar en el núcleo y en el núcleo va a pasar por toda una serie de procesamientos hasta finalmente salir el ARN mensajero, ¿okay? Que va a ser entonces leído a nivel de citoplasma por los ribosomas. ¿Okay? Inclusive también, dependiendo de la información contenida, esa traducción va a darse en una organela diferente. Puede viajar al citoplasmático, puede continuar el citoplasma, puede viajar a otras, ¿okay? Entonces va a depender mucho. Bastante complejo a nivel de eucariotas. Creo que un grupo tiene seminarios sobre eso, ¿no? Entonces justamente aquí vemos ambos eventos que ya hemos comentado. Tenemos nuestro DNA, tiene toda la información fuente de almacenamiento de todas nuestras características, que van a estar agrupadas en forma de genes, secuencias de nucleótidos, ¿okay? Entonces van a ser transcritas a una nueva molécula que es el ARN mensajero. Se llama mensajero porque justamente está transportando esa información hacia los ribosomas. Entonces los ribosomas se van a encargar de dar las lecturas y codificar esa información formando así las cadenas polipeptídicas. Vemos aquí pues, que están formando. Entonces en procariotas justamente sucede eso. Aquí está el DNA. Inmediatamente están siendo traducidos. Varios ribosomas a la vez. Interesante. Luego del descubrimiento de la estructura del DNA se postuló el denominado dogma central de la biología molecular. ¿Han escuchado hablar de este dogma? ¿Qué nos dice? Exactamente. La teoría original justamente es esa, que el DNA va a ser traducido en RNA y este a su vez va a formar una proteína. Entonces hay una única vía. Eso es lo que postulaba inicialmente. Pero sucede eso en realidad. ¿O es diferente? Puedes hacer una replicación del ADN que ya no sigue. Van a sufrir alteraciones, ¿no? Exactamente. Algo, si es que esta teoría fuera real, el secuenciamiento del genoma humano, si no me equivoco, bueno, se terminó en el año 2000, si no me equivoco, inició en el 1990, entonces demoraron de 10 años realizar todo el secuenciamiento del genoma humano. Y interesante que hoy en día ese mismo proceso ustedes lo pueden realizar
Existen empresas que realizan secuenciamiento de su material genético, envían la muestra y lo realizan en cuestión de días. Entonces, algo que demoraba décadas, hoy día es en cuestión de días, debido justamente a ese avance en cuanto a la tecnología, el procesamiento y análisis. Entonces, en este procesamiento del DNA se descubrió que el hombre tiene alrededor, si no me equivoco, de 25.000 genes. Entonces, si es que esto fuera verdad, tendríamos al final solo 25.000 proteínas. Pero no es así, existe una infinidad de proteínas. ¿Okay? Entonces, hoy en día se sabe que este DNA va a sufrir toda una serie de alteraciones y también no necesariamente va a formar una proteína, muchas veces forma RNA que van a regular el proceso de síntesis de DNA, ¿okay? También la traducción y transcripción. Entonces son varios estos mecanismos que permiten esa alta variabilidad en cuanto a las secuencias de proteínas. ¿Okay? Tenemos ARN transferencia, microRNA, inclusive hay una terapia que es el ARN de interferencia, que al momento de hacer la síntesis de ciertos genes va entonces bloquear dicho ARN mensajero y así entonces evita que el microorganismo justamente utiliza para leishmanias, está probando este tratamiento que bloquea entonces la síntesis de ARN mensajero de leishmania y así evita entonces su proliferación. No solo para leishmania, existe toda una serie de enfermedades, pero esa es una de las aplicaciones. ¿Okay? Entonces, en cuanto a su estructura química, va a estar formada la proteína por electrones, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Es lo más abundante. Ya está que pueden presentar otros elementos. ¿Okay? Vemos entonces que el nitrógeno representa el 16% del peso de las proteínas. Un alto porcentaje. A diferencia de los carbohidratos y los lípidos. ¿De dónde es que surge ese nitrógeno? ¿De dónde es que proviene? Claro, el grupo amino, pero antes de eso, ¿qué hubo? ¿Dónde fue el origen de ese nitrógeno? ¿De dónde proviene? El grupo que ha hecho su presentación. Ajá, exactamente. Nosotros tenemos en el ambiente bastante nitrógeno, si no me equivoco, el 60-70% del aire es nitrógeno, pero no tenemos la capacidad de poder fijar ese nitrógeno, no podemos quebrar el nitrógeno en acetil, el nitrógeno atmosférico. Para eso se requiere entonces de ciertas enzimas que van a estar presentes en bacterias. ¿Okay? Las bacterias presentan justamente la capacidad de fijarse en nitrógeno atmosférico y van a formar un compuesto que va a ser absorbido por la planta y la planta va a ser consumida por otros animales y nosotros vamos a consumir tanto los animales como las plantas. Entonces la planta sintetiza aminoácidos a partir de ese nitrógeno que ha sido de forma de nitrato, nitrito, amonio, ¿okay? Diferentes compuestos químicos que serían justamente esos aminoácidos esenciales. Uno es la vía de Shikamato, que tal vez el grupo que efectúa ese seminario ya lo conoce. ¿Okay? Entonces existen varias vías de síntesis de esos aminoácidos esenciales. Entonces, bueno, no sé quién ha dado su seminario, pero tengo que verlo. Vamos también a habilitar el cuestionario 2 de sus compañeros. Pero se da acerca de eso. Entonces, aquí tenemos justamente un péptido. Este péptido entonces se va a ordenar de la siguiente forma. El lado principal va a ser, digamos, el inicio va a ser el grupo amino y así sucesivamente se van colocando los aminoácidos. ¿Okay? Entonces aquí vemos el ácido peptídico, que quiere uno, quiere otro, quiere otro. Entonces, ¿de cuántos aminoácidos está formada esta cadena?
6. 6. Yo 5. Así jala, ¿ves? Jala. Se emocionan y cuentan bien. Ok, entonces, perfecto. Vamos a ir viendo esos detalles. Ok. Me olvidé mencionar. ¿Cómo nombramos esa secuencia? Terminal, así terminal. Si se adiciona, entonces, primero ordenamos el péptido del extremo amino al extremo carboxilo. 5 o 6. Entonces, lo vamos a nombrar de la siguiente forma. Al aminoácido adicionamos el término INA. A todos, salvo el último no va a recibir ese cambio. ¿Ok? Alanina, ¿qué sería? ¿Ok? Lisina. Lisin, ¿cierto? Tirosina. Tirosil. Ácido glutámico. Ácido glutámico. Valina. ¿La serina también? No. Ok, exacto. La serina no recibe ese cambio en la terminación. Justamente así, porque permite saber cuál es el carboxilo terminal y el amino terminal. ¿Okay? Permite justamente ver esa diferencia. ¿Okay? Entonces, el nombre de este péptido sería alanil, glisil, tirosil, ácido glutamil, valiceína. Ese sería el nombre de este péptido. ¿Okay? Fácil, ¿no? ¿Y no te mencionas cuántos aminoácidos hay? Bueno, cada nombre indica un aminoácido. No, o sea, al inicio no se menciona cuántos. No, en este caso, el nombre de esta cadena, de este péptido, va a ser de esta forma. ¿Okay? Lo importante aquí es identificar cuál es el grupo amino, iniciar de esto, porque los aminoácidos siguen un orden. No es lo mismo mencionarlo desde el grupo carboxilo terminal que desde el grupo amino terminal, porque sería en algunos casos otro péptido con otra función diferente. Entonces, tienen que partir primero del grupo amino terminal. ¿Quién hace el examen? ¿Qué nombre? Esa es la convención. El último aminoácido no cambia el nombre. Y también justamente permite saber cuál es el inicio y cuál es el fin, para poder diferenciar. Aquí sigue el orden. Entonces, para eso colocamos como punto de inicio el extremo amino terminal. ¿Okay? Ese va a ser el punto de origen. Si es que ustedes cambian, si es que ustedes nombran desde aquí, sería otro péptido diferente. ¿Okay? Que muchas veces puede inclusive presentar otra función. Claro, son los péptidos. Entonces ahí van nombrando, coloca primero la amino terminal como punto de referencia y de ahí van nombrando, adicionando la terminación y el último justamente no cambia para saber cuál es el extremo amino terminal y el carboxilo terminal. ¿Okay? Vamos entonces a nombrar esto. Vamos a contar primero los enlaces. Vemos entonces aquí el enlace. Otro. Esta parte. ¿Quién así también para su prueba? Examen continuo, así con colores. No se ve aquí. Entonces, ¿de cuántos aminoácidos formados acá dentro? 7. Entonces, ¿cuántos enlaces tiene? ¿Cuántos enlaces? 6. Te pregunta qué más. Número de moléculas de agua. Me hubiera mencionado. Exactamente. Cada reacción va a liberar una molécula de agua. ¿Okay? Entonces vamos a nombrar.
¿Cuál sería el primero? A ver. Y el apartado. Entonces, ¿cuál sería el nombre? Apartilo. Aquí, ¿ok? Y Ok, entonces, primero localizamos el extremo amino terminal y a partir de este vamos nombrando. ¿Ok? El orden es importante para un péptido. ¿Ok? Si es que nosotros nombramos de este extremo, sería otro péptido con bastante diferencia, con cada vez funcionalidad diferente. ¿Ok? Entonces, es importante seguir esa lógica. Partimos entonces del grupo amino. Entonces, Glutamina. ¿qué es? Glutamina. Es glutamina. nombrar con Sería iones. glutamina. Así tal cual. Perdón. Glutamil. ¿Perdón qué decir? Ah, sí. Tiene que nombrar así con iones, porque algunos no quieren pegar. Sí, pues. Iones. Glutamil, ¿qué más? Histimil. Sí, bueno, yo creo que diciendo lo mismo, está bien. ¿Qué más? Asistir. Profesor, ¿cómo? Histamina. Histidina. No, yo sé. Este. Yo sigo lo que ustedes están diciendo, nada más. Eso está bien, yo lo voy a revisar. Está bien, está bien. No. Y sí, ¿qué sigue? Glutamil. Histil, ¿cierto? Ah. No, yo estoy solamente escribiendo lo que ustedes me están diciendo. Sí, sí. Sí. Si está bien o no, voy a ver al final. ¿Qué va a seguir? Arginil. Arginil. ¿Qué sería? Arginil. Arginil, ¿no? Arginil. ¿Qué? ¿Y el último? Fenilalanina. Entonces, ¿cuál sería el nombre del péptido? ¿Qué? A partir de sí, glutamil, histil, cistil, arginil, fenilalanina. ¿Ok? Vemos entonces que tienen también dos diferentes formas de nombrar que vamos a ver en unos momentos, pero básicamente sería eso. ¿Quién hace para el examen? ¿Sí? Pero para la respuesta, para la respuesta. Para el parcial. La tabla. No, para la partida. Con la respuesta, profe. Sí, cuando se pone el enlace va a llegar con Con la respuesta. Con la tabla, con la tabla. Sí, para su parcial, para su Con continuo. tablita y todo. Con tablita, ¿no? Hacer sus gestiones, no he pensado qué voy a hacer. Entonces, ¿qué fue? Ya, ok. Profe, ¿qué es eso de sidechain? Bueno, Lo que menciona ahí de sidechain. la cadena te dan. No entiendo. Luego, la cadena te dan. Ya, pero. Vamos a ver de estructura de aminoácidos. La cadena te da eso. Sidechain. ¿Ya? ¿Terminó? ¿Ya? ¿Puedo pasar ya? Ah, ok. Se queja después que va. ¿Quién se entiende? Hay una apoyo, Bueno, como había comentado entonces, las proteínas van a ser las moléculas que van a presentar la mayor diversidad en cuanto a funcionalidad. ¿Okay? Entonces tenemos ahí el movimiento con la actina y la miosina. Su contracción justamente va a ser posible nuestra movimentación, ¿okay? A nivel del tejido muscular. Luego también tenemos, bueno, la flagelina también, entonces el flagelo va a también participar en la movimentación de esta célula. Luego también tenemos soporte mecánico. La necesidad va a estar formada por el colágeno. ¿Okay? Creo que hoy en día se promociona bastante el consumo de colágeno, ¿no? ¿Para qué es bueno? Pues,
las arrugas, ¿ok? La piel es más general, claro. Con las dos partes. Pero la pregunta es ¿eso todo cierto al final? ¿Funciona? No existe el colágeno. Como dijo mi profesora de biología, ¿Qué? da con una cierta cantidad de colágeno y lo pierdes y no se puede recuperar. Exactamente. Vamos a intentar entender esto. ¿Dónde encontramos el colágeno? Además de articulaciones. Además de articulaciones. Tejido conectivo. En la matriz celular, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver en nuestras células? Por ejemplo, la piel, a nivel de la epidermis, ¿okay? Van a estar entonces hileras de células. ¿Okay? Células. Más. Entonces, ¿qué es lo que sostiene estas células? Exactamente, hilera. Va a tener aquí un tejido conjuntivo, una matriz extracelular uniendo todas estas células, ¿ok? Es lo que permite entonces que esas células tengan esa conformación. ¿Okay? Entonces va a estar aquí permitiendo la unión de estas células. Unión. Justamente, ¿qué sustancia compone esa matriz celular? Colágeno. También el carbohidrato ácido hialurónico. Ahí está también que dice en tomate. Disculpen mi letra, chicos. Saben que les puedo hacer mucho con eso. Es un carbohidrato, ¿no? Es parte de consumo de la matriz celular. Sí, es hialurónico. Se utiliza justamente porque como compone parte de nuestra estructura celular, no va a generar una respuesta inmune. No se espera que genere eso, que es parte. ¿Okay? Algo interesante entonces que el colágeno, el ácido y otras proteínas van a permitir entonces mantener esta forma de las células. Entonces, si es que existe algún problema que altere la síntesis del colágeno o altere estas uniones, eso genera entonces que la piel pierda esta conformación, esta homogeneidad, con lo cual va a presentar ciertas imperfecciones, ¿okay? Así, ¿okay? ¿Sí? Entonces vemos ahí que si existe algún problema asociado, entonces tanto la síntesis como ineficiencia del colágeno, o en el caso de la vejez, van entonces a generar, que sería el caso de las arrugas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí es importante que tomen su colágeno. O sea, sí está bien. Vamos a llegar a este punto. ¿Cómo tomo mi colágeno, profe? ¿No? ¿Cómo tomo mi colágeno? Entonces, ¿cómo se da la digestión y absorción de proteínas a nivel del cuerpo? Ese es el punto. ¿Cómo se da la digestión y absorción de proteínas? ¿Cómo se da la digestión y absorción de proteínas en nuestro cuerpo? Como en el alimento, ¿cierto? Un kilo de carne, por ejemplo, pasa al estómago, entre el ácido clorhídrico, fragmenta de cierta forma y luego pasa al intestino, ¿cierto? Se tiene entonces todo un pool de proteasas que van a degradar esas proteínas hasta aminoácidos. Entonces nosotros no absorbemos colágeno como tal, sino los aminoácidos, ¿cierto? Entonces es muy interesante. El intestino presenta una alta capacidad de absorción de aminoácidos, ¿ok? Entonces ya, absorbimos el aminoácido del colágeno. Ahora, nada te va a garantizar, creo que garantizar que se me cruzó con el portugués ahorita. A ver si me sale. ¿Ok? Va a garantizar que justamente dichos aminoácidos sean direccionados para la síntesis de colágeno. ¿Okay? Entonces, el cuerpo va a utilizar esos aminoácidos sí para sintetizar proteínas en caso lo requiera,
pero nada te va a decir que solamente va a ser usado para el colágeno. Puede utilizar para una proteína estructural, para una enzima, etc. El cuerpo no discrimina que está tomando colágeno, voy a direccionar todo para esa síntesis, no es así. Entonces ven ahí que no es algo garantizado que dicho colágeno va a ser al final convertido en colágeno en nuestro cuerpo, porque nosotros degradamos y luego sintetizamos. ¿Okay? Lo que sería lo ideal es en el caso de hidrolizado, ¿no?, de colágeno. Entonces sería, considero que más confiable tal vez, porque uno va a facilitar su digestión y posteriormente su absorción. Y además, caso el cuerpo requiera sintetizar colágeno, va a tener una fuente confiable, una fuente directa de suministros para la síntesis de dicha proteína. ¿Okay? Pero como menciono, nada va a garantizar que sea utilizado para colágeno, para piel específicamente. Igual sucede con el caso de la vitamina. Las vitaminas van a ser absorbidas o utilizadas caso se requiera. Que tengan exceso, van a simplemente ser eliminadas. Salvo las vitaminas liposolubles, que esas sí se acumulan en cierta medida, ¿okay? Pero las liposolubles no tanto. Ya viene entonces el colágeno. Bueno, ya llevamos su curso de inmunología, me comenta, ¿no? ¿De qué? Inmunología. Bastante complejo inmunología. Y van a ver justamente mucho de estas proteínas, receptores celulares. Y aquí hay un grupo especial. Acción inmunológica. ¿Qué proteína? Exactamente, las inmunoglobulinas. Es una glicoproteína, las inmunoglobulinas. ¿Okay? Además también tenemos un sistema de complemento que conforma respuesta inmune innata. ¿Okay? Entonces tenemos ahí varias funciones en cuanto a proteínas. Luego, catálisis enzimática, creo que hemos hablado bastante de eso la semana pasada. La mayoría de enzimas van a ser proteínas. ¿Okay? Y entonces, como mencionaba también la semana pasada, nuestro cuerpo regula su fisiología mediante la interferencia, activación u otro mecanismo de la actividad de esas enzimas. ¿Okay? Veremos más adelante, es también la regulación a nivel del órgano. También función de transporte, hablamos la semana pasada, ¿no?, acerca de la hemoglobina. También la hemoglobina va a desempeñar la primera función a nivel del músculo. La transferina. También han tenido su práctica, ¿no? ¿Qué? Van a tener su práctica hoy, van a ver otra función, ¿sí?, que es el caso de la albúmina. ¿Sí? La albúmina también transporta. Justamente pequeños ácidos grasos van a ser absorbidos a nivel del estómago, de cadena corta, ¿okay? Pero cuando se da la lipólisis, degradación de triglicéridos en los adipocitos, esto libera justamente sus ácidos grasos que van a ser transportados en la sangre a través de la albúmina, porque los lípidos o gases son hidrofóbicos, entonces requieren de una molécula para ser transportados. Ya el glicerol que se libera es hidrofílico, entonces puede viajar libremente. ¿Okay? Luego también almacenamiento, tenemos la ferritina que acumula hierro en el hígado, generación y transmisión de impulso nervioso, control de crecimiento y generación celular. Qué interesante. Ustedes han visto ya la división celular, ¿no? Y todos los millones. ¿Cómo fue la clase, profesor? ¿Fue bueno o no? Era una clase de biología porque teníamos que hablar de un tema y el profesor solamente nos hablaba de cómo funciona el universo. Era creacionista entonces. Era biólogo filósofo. Creo que se fue muy antes, Estaba haciendo la Biología o filosofía. con ciertos previos. Estaba. Bueno. Claro. Todo el mundo teníamos estudios Vean nada lo que vean. Perfecto. No, vamos a empezar Big Bang.
relación de los elementos, todo eso. Que nos saltamos esa parte. Bueno, ya no va a ser biología, no es alto requerimientos. ¿Ok? Bueno, el punto que llega es en el caso de la división celular. Existe un ciclo, ¿no? Sí. El ciclo celular, cada una de sus fases, fase S, etc. Después de darse la replicación del DNA, existen unos mecanismos que van a verificar que dicho material genético haya sido duplicado de forma correcta. ¿Qué sucede si es que este material genético presenta algún error, alguna alteración? ¿Qué hace el cuerpo, la célula? Elimina, ¿no? ¿A través de qué proceso? Apoptosis. Exactamente. La muerte celular programada. Pero ¿qué proteína interviene entonces en dicho mecanismo? Hay una bastante conocida. Exactamente. La P53 va a ser una de las principales proteínas encargadas de desencadenar la apoptosis. ¿Okay? Entonces se controla el crecimiento y creación celular. Justamente el virus de papiloma humano presenta una proteína que justamente inhibe dicha P53, con lo cual permite entonces que esas alteraciones permanezcan. Por eso justamente el virus papiloma humano es la principal causa de cáncer a nivel cervical, ¿okay? Justamente porque presenta como uno de los factores de patogenicidad dicha proteína. ¿Okay? Existen más de 150 variedades, por así decirlo, tipos de ese virus, de las cuales 12 son las que son potencialmente causadoras de cáncer. ¿Okay? Entonces presenta esa proteína que bloquea la P53 y así permite que células que tengan alteraciones en material genético perduren. ¿Okay? Y eso a la larga puede formar cáncer o no. Aquí justamente vamos a tocar el tema de cadenas laterales, que estaba preguntando su compañero. Mencionamos entonces que las proteínas son polímeros de aminoácidos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la estructura de un aminoácido. Un aminoácido entonces va a ser una molécula formada por un grupo carboxila, ¿okay? Carbonina unida a hidroxilo, un grupo amino, un hidrógeno y una cadena lateral o grupo R. Ese justamente. Tenemos también 20 aminoácidos estándares, de los cuales justamente lo único que va a variar va a ser esta cadena lateral. ¿Okay? Presenta diferente tamaño, peso, composición, hidrofilicidad. ¿Okay? Entonces, esta cadena lateral va a determinar qué aminoácido es. Entonces vamos a definir un aminoácido por su cadena lateral. ¿Puedo continuar? Terminamos. Ok. Tenemos 4 horas. Tenemos tiempo, con calma. Que no se vaya la luz. Que no se vaya la luz. Ah, ok, es cierto. No seguimos. O sí, seguimos al lado. ¿Qué? Sí, ese vemos al lado, que no se vaya la luz. Que no se vaya. Okay. Algo interesante del caso de los aminoácidos es, como mencioné, va a estar unidos este carbono central, carbono alfa, a 4 grupos funcionales, ¿no? La capacidad que tienen. Entonces, si es que estos 4 grupos funcionales son diferentes, este carbono sería un carbono asimétrico, carbono quiral. Y esto va entonces a presentar una característica bastante interesante, que es un tipo de isomería. Algo que me olvidé mencionar, que justamente este grupo R diferencia entonces cada aminoácido, o sea, nos permite saber qué aminoácido es cuál. Varía entonces en cuanto. Exactamente. Tenemos entonces la estructura, tamaño y carga eléctrica, y esto va a influenciar entonces en la solubilidad de las proteínas, como iremos viendo más adelante.
hablado de esto, entonces vamos a regresar en un momento. Ya regresamos en eso. Tenemos entonces aquí lo que dice aminoácidos. Vemos aquí entonces que en algunos casos el nombre va a derivar de la fuente en la cual fue extraído. ¿Okay? Asparagina, extraído del espárrago. Ácido glutámico de gluten, de trigo. Tirosina del queso, pero de esa palabra, sí, en griego, se denomina tiros. ¿Okay? Glicina, sabor dulce, de glicos. Se utiliza como edulcorante, ¿no? Existe entonces otra forma de poder nombrar a los aminoácidos. Uno es siguiendo la nomenclatura que involucra 3 letras y otra que es de una letra, justamente debido a que se realiza el análisis de secuencia de proteínas con el desarrollo de la bioinformática. Entonces, para disminuir la carga de procesamiento del computador, se adquirió esta nueva nomenclatura de una única letra. Así mejora, facilita el procesamiento de los datos. Por ejemplo, para predicción de estructura secundaria, generalmente los laboratorios pagan un servidor en el cual ustedes envían simplemente secuencia y el servidor va a realizar el análisis. Hasta que este servidor cuenta entonces con toda una instalación enorme de computadoras que tienen alta capacidad. Y eso demora alrededor de una semana para tener tu resultado. Entonces justamente a través de esta nomenclatura de única letra permite facilitar ese procesamiento. ¿Okay? Entonces, ¿están preguntando? ¿Cuál? ¿Cuál quieren? ¿De 3 o de una? Pero es confuso porque arginina y arginina comienza con A y el otro es con R. ¿Usted cuál va a tomar sobre el que va a calificar? El nombre completo, profe. Le voy a poner un cuadro así completo, un punto cada nombre. Ya, profe, pero son proyecta 20 el cuadro. Son 20, ¿cuántos son un punto cada nombre? Pero proyecta el cuadro. Claro, con el nombre de los aminoácidos normales. Hablamos de eso. La evaluación continua, yo lo voy a redactar. Tenga piedad, profe. La evaluación parcial, supuestamente lo va a hacer la directora. Me comenta que es la primera vez, ¿no? Entonces, para ella sí toma importancia esto. Puede, no, una y de 3 letras. ¿Okay? Para ella sí es importante. Que como dice, los 20 sigue la letra de eso. Profe, háganos aprobar antes del parcial. Eso para parcial. El examen continuo yo lo voy a desarrollar. Aunque está veremos, o sea, no sabe. Después, no había un cuadro completo. No, yo también quiero saber. Entonces, estoy cargado con informes, evaluación continua, todo eso, que ni siquiera he podido terminar de revisar. Entonces, también quiero saber cuál es una fija del examen. Porque hacer todo gestiones. Hacerlo con todo. No, para mí es sin tanta importancia, como dicen todos. Pero muchos se preguntan de 3. Es fácil, ¿no?, de poder saber cuál es, ¿no? De 3 son más conocidos. Pero como menciono, si es que la prueba, el examen parcial, ¿verdad?, que la directora, para ella sí es importante que se muestren los 20. Entonces puede ser que coloque una secuencia y solamente coloca la única letra. Y ella, cuántos enlaces tiene, cosas así, cosas importantes. Entonces
solamente estoy avisando su detalle. Aunque como dije, está en veremos. Tal vez no sé si lo haga, me cuenta la primera vez que lo va a adaptar. Para mí mejor porque no tengo que hacer un examen. Entonces ya van a ir pasando sus 20 ahí. Yo me pego con una tablet. Ahora faltan unas 60 de frutilla. Estamos calentando esto. Ya 24. Estamos en las previas. Vamos comenzando, jefe. Ok, vamos a continuar. Entonces, tenemos varias formas de poder representar a las aminoácidos. ¿Okay? Uno, mediante gráficos de estructuras de modelos de esferas y varillas. Otro, mediante la forma estructural con cuñas, en la cual la cuña las líneas representan que estos grupos están en el plano de la pizarra, aquellos que están indicados con esta cuña sombreada y el que está hacia adelante, y aquel que está junto a la que está atrás. ¿Okay? En este caso, en el caso de predicción de Fisher, aquellas que estén en la horizontal van a indicar que están en el plano de la pizarra, aquel que está en la parte de arriba indica que está hacia adelante, y el de abajo indica que está hacia atrás. ¿Okay? Entonces, la predicción de Fisher. Sí, pero. Aquí tenemos los 20 aminoácidos estándares. Tenemos que aprender una estructura. Los 20. También la estructura tenemos que ¿Está bien? Está mal, bro. Ya fue, ya. Yo no voy a preguntar de estructura. No, Pero para el parcial sí. Mapping. Entonces tenemos, además de los aminoácidos estándares, o 20, vamos a tener otros aminoácidos, o sea, no estándares, que básicamente van a ser alteraciones de dichos 20 aminoácidos. ¿Okay? Por ejemplo, la histidina se adiciona a un grupo metil, va a formar la desmetilhistidina, S-actina, miosina, células, proteínas de tejido muscular. Si se adiciona a un grupo hidroxilo, en el caso de prolina, forma la hidroxiprolina. ¿Okay? Presenta la pared celular de plantas, el colágeno también. La hidroxilicina y la valecina presenta el colágeno, y así sucesivamente. ¿Okay? Tenemos entonces varios aminoácidos derivados de esos 20. Muy interesante. Y la unitina y citrulina vamos a ver en el ciclo de la urea. ¿Okay? Recuerden eso. La unitina y citrulina vamos a retomar el ciclo de la urea. Lo vamos a ver más adelante. Vamos con el ciclo Es de importante que recuerden esos dos. Unitina y citrulina. Otra molécula que también siempre deben recordar es la, que no es un aminoácido, pero es importante. Acetil. ¿Han escuchado ese refrán que dice todos los caminos llevan a Roma? Entonces, en el caso de enzima, todos los caminos llevan a enzima. Punto. Central. Me puedo centrar en el metabolismo. Vamos enfocado en eso. ¿Cuál es la Roma de Exactamente. De Roma de bioquímica. Estado bioquímico. Ahora sí, así quieren para su examen, ¿no? Obvio, loco. ¿Qué Todo es eso. esto? Radical. La variable. Mira si jala, ¿eh? Cadena es. Cadena lateral o grupo R. Luego tenemos aquí cosas. Cadena lateral o grupo R. Sí, esto. Grupo de Cadena lateral o grupo R. ¿Okay? Veo que tenemos aquí.
Yo también he hecho carbono. Así quiero carbono. Ok, luego tenemos el carbono. Ah, sí, el carbono. Carbono. ¿Ok? Exacto, grupo carboxilo. Grupo carboxilo y grupo amino. Ok, perfecto. Para su examen, para su examen. Que eso sea todo el examen, profe. Para el continuo, vamos a ver cómo está. Carbono. Grupo R. Grupo carboxilo y grupo amino. 20 puntos, Ahí tiene 20, ¿no? Cada nombre un punto. Eso sí lo que puede venir ese examen. Sí, completa la tabla. Estructura química, profe. Sea malo. Solo el nombre, profe. Un punto cada idea. Profe, las hijas, las hijas. Yo no me voy a preguntar eso. ¿Le parece así? Me he quitado la palabra de la boca. Las hijas, las hijas. Ok, chicos, entonces en el caso de que este carbono esté unido a 4 grupos funcionales diferentes, va a presentar una isomería bastante particular. ¿Qué viene a ser isómeros? Tienen la misma estructura con las posiciones. Tiene la misma cantidad de moléculas, pero tiene una estructura diferente. Claro, de forma general son vienen a ser moléculas que presentan una fórmula química, pero son variaciones. En el caso de los estereoisómeros, ¿Qué, profe? estereoisómeros, ¿Qué es eso, profe? ¿Se come? Estéreo, isómero. ¿Qué viene a ser entonces? Química orgánica, derivada. A mí también me explicaron del Big Bang, profe. Tenemos isómeros. Tenemos dos tipos de isómeros. Isómeros planos. No eran los de posición y los Los isómeros de posición e isomería de fusión. aquí tenemos de cadena, creo que es función, tautomería. Hay más también. Vale, no tengo más, no me acuerdo. Los planos, no me acuerdo. Que los planos son más simples. Los planos son orgánicos, Lo que estamos tocando en este caso son los estereoisómeros, ¿ok? Van a ser moléculas que presentan la misma composición, pero la disposición de su proporción a sus átomos va a ser diferente, ¿ok? En el caso de carbono, van a formar lo que se conoce como, en el caso de los aminoácidos, van a formarlos enantiómeros. ¿Qué son? Van a ser, son moléculas que son imágenes especulares una de las otras, no superponibles. Creo que el ejemplo, creo que ya hemos escuchado ya el ejemplo de las manos. ¿Okay? Las manos son entonces una imagen especular una de la otra. Si colocan un espejo, básicamente veían la otra mano, que no son superponibles. No van a poder superponerse. Aquí se considera como 20 en el primer final. Así que puede hacerse disponibles. No, así no. Sí, en dos sentidos. Claro, no. Si pueden hacerlo, coloco 20 en el primer final. Ya, pero eso no es. Exactamente, esos son enantiómeros, ¿okay? O también conocidos como isómeros ópticos. Isomería de posición. Entonces, si es que ustedes intentan distribuir estos elementos,
van a encontrar dos formas. La forma de hielo, ¿ok? Forma de qué? De hielo, ¿ok? D y L. Entonces, si ustedes distribuyen esos átomos, van a ver que al final solo van a presentar dos formas diferentes. Una que es la D y otra que es la L. ¿Okay? Derecho. Justamente aquí tenemos Isómero de izquierda y isómero de derecha. isómero de L, es la forma de L. ¿Okay? Y estas moléculas son ópticamente activas. Es un espejo. Claro, como mencioné, coloca un espejo aquí. Por eso cuando se dice que son imágenes especulares una de la otra, pero no superponibles. ¿Okay? Pues el ejemplo es humano. Nadie pudo, ¿no? Se queda sin 20. Le das oportunidad y no la aprovecha. Ok chicos, entonces tenemos dos formas, dos isómeros, dos enantiómeros en los aminoácidos, la forma D y L. ¿Okay? Y algo particular de la célula es que la célula presenta la estereoespecificidad, es decir, diferencia un isómero del otro, ¿okay? Es esa capacidad, por lo cual para la síntesis de las proteínas solo se van a utilizar la forma L, ¿okay? L. ¿La L nomás? Ese es. Proteína solo L. L. Para la síntesis de proteínas. ¿Okay? Solo están formados por isómeros L. Entonces, la disposición de... Tenemos aquí las dos formas. Si ustedes utilizan como modelo la molécula de la glicina, permite diferenciar cuál es L y cuál es D. La L-glicina va entonces a ser utilizada como modelo para determinar cuál que es la isoforma L y luego la isoforma D. ¿Okay? La L-glicina, la D-glicina. Yo no voy a ponerles ahí a debe decir la forma D o L. Perdón, ese es glicaldehído. ¿Qué? Glicaldehído. Creo que no. No, la determinación de cuál es L y cuál es D va a ser comparando la distribución de sus grupos funcionales con la molécula de L-glicaldehído. ¿Okay? Si esta isoforma presenta esa distribución, va a ser considerada de L-aminoácido. Y aquel que presenta entonces la misma distribución que la molécula de D-glicaldehído, va a presentar entonces esta denominación. Pero hay una forma de poder detectarlo experimentalmente. Justamente, como había mencionado, estas isómeros son ópticamente activos. Entonces, cada uno va a dispersar la luz en un ángulo en específico. ¿Okay? La forma L, entonces, lo va a distribuir para el lado de la izquierda y las isoformas D para el lado derecho, horario, y la L sería antihorario. ¿Okay? Entonces, experimentalmente podemos determinar sometiendo la muestra a una luz polarizada mediante un equipo conocido como polarímetro. Entonces, este equipo genera una luz polarizada que al incidir el aminoácido, aquellos que proyecten o desvíen la luz para sentido antihorario serán los L-aminoácidos, y aquellos que direccionen la luz para un sentido horario van a ser D-aminoácidos. Esto porque las características físicas y químicas son bastante similares. Entonces, se puede diferenciar experimentalmente mediante este método. ¿Okay? Ajá, con la luz polarizada. Pero como menciono, las proteínas son formadas a partir de solo L-aminoácidos.
Claro está que existen de aminoácidos, pero van a desempeñar una función más que todo regulatoria. Entonces, chicos, vamos a poder clasificar, o mejor dicho, categorizar los 20 aminoácidos en diferentes grupos en base a las características de su cadena lateral. Tanto el tamaño, la polaridad, como también el grado de hidrofilia. Esto es lo que sí puedo preguntarles. ¿Cómo podemos diferenciar los principales grupos de aminoácidos? Claro, esa es la parte funcional. ¿Qué? ¿Esa es la fija, profe? Es la fija. La fija. Es la fija. Ok, entonces tenemos podemos categorizar los aminoácidos en diferentes grupos. En base a su cadena lateral, podemos dividirlo en alifáticos, ¿okay? Hidroxilados, azufrados, ácidos, básicos y heterocíclicos. A través de la polaridad de la cadena, podemos dividir en no polares, polares, neutros, ácidos y bases, y el más difícil, por sus requerimientos, esenciales y no esenciales. ¿Okay? Vamos a ver cada uno de estos. Pero de forma general, esta es la forma de poder dividir los 20 grupos de aminoácidos. Esto no es un ciclo de Krebs. Sí. Para el caso de nutrición debería, ¿no? ¿Qué? Roma. No, pero Ahí para está el Roma. examen Mi Roma. ¿Ok? Entonces vamos a ver cada uno de esos grupos en estos momentos. ¿Ok? Vamos a ver vamos a realizar Entonces vamos a ver primero para continuar, ¿no? Para no confundirnos, continuamos con esa clasificación. Entonces tenemos a los grupos apolares o alifáticos. Entonces aquí vemos que está sombreado en rojo cada uno de los grupos funcionales. ¿Qué ustedes ven en particular en esos grupos? el carbono. Sí, carbono, ya, ok. Más. Solo el grupo de la cadena lateral varía. Más. Claro, todos los aminoácidos varían su cadena lateral. Que tienen 3 carbonos cada uno en la cadena lateral. No. Presente hidrógeno. No necesariamente, ¿no? Presente De hidrógeno. acuerdo a la Pero la estructura, Presente hidrógeno. pues es el hidrógeno, es una violeta orgánica. De acuerdo a lo que varía, recibe otro nombre. Ya, claro, sí, está en lo correcto, pero ¿qué ven en común estos? En común son los carbonos. Carbonos y hidrógenos. Los grupos aminos, los grupos carboxilos. Está por ahí, está por ahí. Claro, tienen la misma composición. ¿Qué es eso? Químicamente. No. Están formados por cadenas hidrocarbonadas de carbonos y hidrógenos. Cadenas alifáticas. Son cadenas, ¿no? De carbonos y hidrógenos. Sí, están por ahí. Entonces, debido a que el carbono y el hidrógeno presentan casi la misma electronegatividad, no van a formar polos, con lo cual va a ser una molécula apolar. ¿Ok? Entonces, tenemos una cadena hidrocarbonada que presenta diferentes formas. Van a ser largas, van a presentar ramificaciones, incluso algunas van a formar estructuras cíclicas. Entonces, es lo que puedo preguntar. Una característica, vendría a llamar la parte funcional, que en vez de moverse los 20 aminoácidos. ¿Okay? Entonces vemos que presentan en común los grupos de apolares o alifáticos y dichas cadenas. Porque, como menciono, el carbono y el hidrógeno presentan la misma similar electronegatividad, con lo cual no va a formar polos y por lo tanto va a ser una molécula apolar. Aquí hay un importante, la metionina, debido a este azufre. ¿Por qué es importante? ¿Bien? Sí, una semana pasada, un enlace interesante entre moléculas. El azufre.
No es enlace iónico. No. No, otro enlace. ¿Seguro? Entre moléculas. ¿Seguro? ¿Cuál es? ¿Por qué seguro? Exactamente, fuente de sulfuro, ¿ok? Metionina y cisteína son los dos que presentan átomos. La proteína es importante, el grupo imino va entonces a generar rigidez a nivel de estructuras secundarias. Es importante. Justamente aquí se reduce la flexibilidad de la estructura. Entonces vamos a los aromáticos, que es más fácil. ¿De qué están formados? De anillos aromáticos. Anillos aromáticos. Anillos aromáticos. Entonces, eso es anillo aromático. ¿Okay? La fenilalanina entonces está formada por Anillo aromático. fenil. Un anillo de cero. Y entonces la tirosina deriva de este, ¿no? Esos son tirosina. Aquellos que han realizado su seminario, primer seminario, han mencionado esto, ¿no? Así Un poquito. y esa tirosina va a ser utilizada para la síntesis de melanina. Ajá, o sea, y justamente hay una enfermedad que carece, carece de enzimas que catalizan esta reacción, la fenilcetonuria. ¿Okay? Entonces, en dicho cuadro clínico, la persona carece de esta enzima que cataliza esta reacción de oxidación, con lo cual va a haber un acúmulo de la fenilalanina que forma si no me equivoco, el fenilpirúvico, que tiene efecto nocivo. Además, también, como vemos, esta secuencia de reacciones finaliza con la melanina. Entonces, al no poder sintetizar tirosina, el paciente va a presentar un cuadro de albinismo, ¿okay? Debido a la falta de melanina. ¿Okay? Es una característica de dicha enfermedad. Algo importante también es que debido a la presencia de este anillo aromático, presenta una característica de resonancia que va a ser utilizada para poder detectar las proteínas a longitud de 280 nanómetros. ¿Okay? Justamente por esa resonancia. Aquí también vamos a ver ahorita en enlace peptídico. Entonces vamos a los grupos polares, que son polares ya, pero sin carga. ¿Sí? ¿Por qué son polares? Vean las estructuras. No solamente son la actividad. ¿Qué presenta? ¿Qué elemento nuevo? Oxígeno, ¿cierto? Entonces, pero el oxígeno va a ser importante. El oxígeno es altamente alternativo, ¿cierto? Entonces, esto va a crear una diferencia de carga, ¿okay? Una cierta polaridad a la molécula. ¿Okay? La parte interesante. Aquí entonces tenemos a la cisteína. ¿Okay? Metionina y cisteína. ¿Okay? Fuente de sulfuro. Sumamente importante para la formación de las estructuras secundarias como terciarias. ¿Okay? Entonces es importante que lo recuerden. Paragina, glutamida. ¿Okay? Muchas cosas para analizar. Entonces, para la lectura sí tienen que analizar todos los nombres. ¿Okay? Estos son más fáciles, cargados positivamente o también denominados de básicos. ¿Qué tienen en común estos? Tienen un grupo amino más, ¿cierto? ¿Okay? Recuerden también porque va a ser importante en el caso de titulación que vamos a ver. Entonces, justamente se otorga esa carga positiva. ¿Okay? Luego tenemos aquellos cargados negativamente o ácidos. Bueno, se ve, ¿no? La diferencia. Presenta un grupo carboxilo a más. Y eso justamente genera que sea una molécula de carga negativa. Apartado de glutamato, importante como para la síntesis de neurotransmisores. La
más difícil de todas, ¿ok? No va a colocar ese examen. Clasificación por requerimiento. Esenciales y no esenciales. ¿Ok? Esenciales, ¿qué son esenciales? Exactamente, que no podemos sintetizar, por lo cual debemos adquirirlos a través de la dieta. Las plantas, la bacteria sí, las plantas también van a sintetizar. Lo que han hecho sus seminarios, el campo de Cádiz, la ruta de Sicamar y otras rutas. Luego tenemos entonces los no esenciales, que fue el tema central de este seminario de compañeros y va a ser también su cuestionario número 2. ¿Sí? Es sobre esto, síntesis de no esenciales. Como había mencionado ya previamente, entonces, a través de las aminoácidos esenciales que son producidos por plantas, bacterias, al digerirlo, nosotros vamos a modificarlos por diferentes reacciones. Tal vez la principal van a ser reacciones de transaminización, en la cual se da intercambio de grupos amino, con lo cual así se forman los aminoácidos no esenciales, además de estas rutas que hablamos. Esa es una idea central. Justamente me he acordado ahora, con estos grupos que ya he evaluado su seminario, estaban quejando de que 15 minutos es poco tiempo para la extensa cantidad, 15 minutos. De 15 a 20, 15 días. Pero sí, para que tenga todos los puntos es 15 minutos. Si es que pasan, ya se le va reduciendo. Si es que pasan de 20, no tienen puntos ya. Puede pasar de 15 a 20. Claro, la idea es 15. ¿Okay? Para que tengan todos los puntos es 15. De ahí van restando los puntos. Entonces, justamente, el doctor Hugo me estaba comentando eso, de que no va a dar, porque hay muchos temas que tiene que abarcar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ir integrando conceptos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, menciona el caso de la síntesis de aminoácidos esenciales. Ahí se tiene que mencionar acerca de la síntesis de forma general. Ahí entonces menciona la reacción de transaminización. Luego de haber mencionado cómo es que se hace el proceso, ahí simplemente tenían que mencionar que estos aminoácidos se van a formar a través de dicha reacción. Y estos son unos 5 o 6 que no van a tener que mencionar, porque ya han justamente aplicado el tema. Entonces así van integrando conceptos y van entonces pudiendo tocar todos los temas que están dentro de eso. No tienen que desarrollar una diapositiva de un único tema, sino que en una única diapositiva pueden integrar varios conceptos y así van abarcando en 15 minutos. Entonces justamente esa es la idea del seminario, que ustedes tengan la capacidad de poder expresarse de forma lógica y además también que tengan una forma ordenada y sintética de la información que están proporcionando. Entonces, vaya empezando. He sido bastante flexible con el primer grupo, ya que han tenido un tiempo bastante corto, ¿no? Una semana. Ya con esto va a ser diferente. ¿Por qué? A todos igual. Entonces aquí tenemos la lista de los aminoácidos esenciales. Eso también bien. No, es muy difícil ya. ¿Usted también es fija? No, esto no es muy difícil ya. Porque más fácil memorizar menos. Aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales son 9 y los no esenciales son 11. ¿Okay? Que venga ese cuadro. Cuadro, completa. Es ese cuadro. Chicos, hay ciertos aminoácidos entonces, que ciertas condiciones van a ser esenciales. Por ejemplo, la arginina y cisteína va a ser bastante requerida por las mujeres que están en periodo de gestación y también por los niños. Van a ser utilizadas para el crecimiento de forma general debido a esa alta demanda de estos aminoácidos. Va a generar que sea un aminoácido esencial, pero el cuerpo no va a poder sintetizar todos los aminoácidos que son requeridos. ¿Okay? Entonces, bajo ciertas condiciones o patologías, es requerido. Entonces, cuando su paciente tenga una condición que altere la síntesis de alguna manera, ahí sí ustedes les recomiendan comer su colágeno y todo lo demás, suplementos. ¿Okay? Ahí son. Justamente la arginina, como había comentado en la primera clase,
En el caso de células tumorales, van a requerir en altas tasas, con lo cual justamente se utiliza la enzima alquinasa para quebrar este y así va a limitar la proliferación de dicha célula. Entonces justamente aquí tenemos parte de una vía metabólica en la cual se da la síntesis de tirosina, ¿okay? A partir de fenilalina. ¿Okay? Aquí vemos la formación del puente disulfuro, ¿okay? De dos cisteínas. Aquí vemos la síntesis de la fenilalanina con la tirosina, catalizada por la enzima fenilalanina hidroxilasa, que como había mencionado, en el caso de las personas que presentan fenicetonuria, carecen de esta enzima, es un problema genético, con lo cual va a generar el acúmulo de este aminoácido que forma el fenilpirúvico, si no me equivoco. Piruvato, ¿okay? El piruvato. Entonces, que va a ser tóxico a nivel neuronal y también debido a la falta de tirosina, el cuerpo no va a poder sintetizar melanina, con lo cual presenta ese cuadro de albinismo. Entonces aquí que me tenían también participar para la síntesis de la cisteína. ¿Okay? Importante. Entonces el primer grupo debió haber mencionado todos. Otro punto también es que en el caso de que tengan alguna vía metabólica, sería ideal que coloquen dicha vía en vez que simplemente lo mencionen para que se ayude de la presentación. ¿Okay? Y también no me llenen de letras toda la diapositiva, porque así es solo letras y entonces ya está a punto para la presentación. Muchas veces esa letra podría haber sido desplazada por alguna imagen, cosas por el estilo. ¿Qué idea? Aquí, como me mencionó, aquí tenemos la ruta biosintética de los aminoácidos esenciales. Muchas de estas vías van a ser, son vías que encontramos en plantas, en bacterias, ¿okay? Justamente había mencionado ya la ruta de Shikamaru, ¿okay? La síntesis de fenilalanina, tófano, lisina, apartado, ¿okay? ¿Y eso también tenemos que relacionarnos con la ruta? Para mí no, para mí no da relevancia. Para examen de versión continua. Para el parcial, sí. A ver, ¿cómo clasificamos la aminoácidos, chicos? Por la cadena, ¿cierto? Cadena, ¿qué grupos? Por la cadena, ¿cómo se diría entonces? Azúcar. ¿Qué más? Ácido. ¿Qué más? Exacto. ¿Qué otra forma podemos clasificar? Es más fácil, ¿no? En cuanto a ácidos básicos, una relación con la cadena lateral. Sí, porque la polaridad sería que ácido sería negativo y básico sería positivo. ¿Sí? Polaridad polar, neutro, ácido, básico, ¿cierto? ¿Qué más? Esenciales y no esenciales. Esencial, ¿no? Esencial. Y eso yo después, ¿sabes? Sí, nada correcto. ¿Qué hora está que no va a ser así tan directo, no? Obviamente hay un péptido que presenta ciertos aminoácidos, describan cómo podemos categorizarlos. Profesor, a ver, ¿cómo sería más o menos? No sé, ni siquiera he pensado. Pero piénsalo. Necesitamos hacer las condiciones, estar tranquilo, estar cómodo, no morir de calor. Profe, le damos espacio. Comiendo algo y empezando. Quiero una profe. Necesito condiciones especiales para poder razonar de forma crítica y creativa. No así presionándome ahí. No, pero como decía, no va a ser tan directo como en clase, ¿no? De hecho que voy a colocar unas otras cosas, lo voy a mascarar, pero al final la idea principal va a ser esa. O sea, nos va a poner una aminoácido.
No, aún si yo colocara algo así, la directora simplemente lo va a descartar. Me va a hacer rehacer el examen. Ah, lo más difícil. Claro. Va a querer que lo Pero lo importante es que los temas, los ejemplos que vamos conversando en clase, eso sí van a venir. Los casos, todas las cosas que saben, esas cosas sí van a venir. Y porque son justamente aplicaciones lo que estamos viendo, ¿cierto? Diferentes de colágeno, esas cosas. Eso sí puede venir. Sí. Puede, por ejemplo, venir, por ejemplo, faltan un montón de diapositivas. Y laboratorio Podría el ser. cuerpo no me va a dar. Gracias por hacer todo. Sugerencias, ¿qué sugerencias, chicos? Sugerencias, Ideas. proyecten la pizarra las respuestas. Buena sugerencia. Entonces, chicos, una de las funciones de los aminoácidos, proteínas como tal, habíamos comentado al inicio que va a ser la generación de energía. ¿Okay? Entonces, justamente a través de esa función podemos dividir a los aminoácidos en dos grupos. Antes de decir esto, ¿conocen el índice glicémico? No. ¿Qué es eso? ¿Índice glicémico qué es? Glicémico. Cantidad de glicemia. Índice glicémico, ¿no has escuchado? Sí, pero es lo mismo que el índice. ¿Perdón? Es lo mismo que el índice glicémico. No era Índice glicémico, concentración de glucosa en sangre, de nutrición. ¿Por qué es importante mantener los índices? Puede dar diabetes. Claro, va a ser un indicativo de presencia de alguna alteración metabólica, como el caso de diabetes, ¿cierto? Sangre dulce. Pero no es el punto que hay a llegar. Porque es requerido mantener, es un ejemplo de lo que puede venir en sangre. Esos puntos, estamos hablando. Porque es requerido mantener esa cantidad de glucosa siempre estable. Claro está que si aumenta, si baja, vamos a tener un efecto, ¿no? ¿Pero qué sería? Porque es requerido mantener ese nivel de glucosa en sangre. Va a haber alteraciones en el La metabolismo. regulación de... ¿Pero en qué punto, justamente? Eso quería. En la formación o síntesis de la glucosa. O sea, en el momento de la glucólisis o en el momento de hacer el ciclo de Krebs. Claro. Si tenemos una glucosa elevada, el cuerpo va a querer liberar insulina. Pero suponiendo el caso de un diabético de tipo 1, la insulina no puede ser generada. Claro. Entonces se ve alterado todo el proceso metabólico de obtención de energía. Claro. La glucosa, de hecho, que va a desempeñar justamente una función energética. Justamente está por ahí el punto al que ya llegar. De hecho, que se requiere cierto nivel justamente para generar energía. ¿Pero generar energía en dónde? En la célula mitocondria. Lo que sucede es que hay ciertos órganos que van a tener preferencia por glucosa. O sea, no van a consumir otro monosacárido, o si lo consumen, básicamente bajo, porque la glucólisis está orientada justamente, o más que todo, su eficiencia va a ser mayor con glucosa. Puede utilizar otros monosacáridos, sí, pero su mayor eficiencia es con glucosa. Entonces, órganos como el cerebro van a consumir solo glucosa. Entonces, por eso el cuerpo requiere mantener ese nivel de glucosa en sangre siempre. Para la importancia del cerebro para nuestro cuerpo es vital, ¿no? Entonces, justamente, por eso siempre es requerido mantener. Y no solo el cerebro, también tenemos el caso de los glóbulos rojos. ¿Okay? Entonces, los glóbulos rojos van a encargarse del transporte de oxígeno, lo cual es utilizado por todas las células para la respiración celular. Y también para eliminación de dióxido de carbono y regular el pH. Entonces, mantener una disminución en cuanto a glucosa en sangre va a tener un impacto significativo en nuestras funciones vitales. Entonces, justamente por eso el cuerpo
requiere mantener dicho nivel de glucosa estable. Para eso tiene varios mecanismos, que es el principal, la gluconeogénesis. ¿Okay? ¿Ya han escuchado esa? Gluconeogénesis. ¿Okay? Esta vía metabólica justamente permite mantener el índice glicémico. ¿Qué hace o para qué sirve? No, ¿qué hace? ¿Qué es la gluconeogénesis? ¿Han escuchado en biología o no? Ahí. Nada, solo Dios nomás. Dios y los planetas. ¿Así? Ok. La gluconeogénesis viene a ser una vía metabólica en la cual se utiliza, va a utilizar glucosa a partir de sustratos de naturaleza no glucosídica. ¿Okay? ¿Cuáles son? Aminoácidos. Aminoácidos, perfecto. Lactato, ¿okay? Acetil también. ¿Okay? Entonces, aquellos aminoácidos que son utilizados por esta vía se les va a denominar de aminoácidos glucogénicos. ¿Okay? A eso quería llegar. ¿Okay? Entonces, aquellos aminoácidos que sean utilizados para la síntesis de glucosa son denominados de glucogénicos, que aquí están representados de color rojo: partina, paragina, timina, clorina, glutamina y otros. También otros aminoácidos van a ser utilizados para la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿okay? En ese caso se denominan de cetogénicos. ¿Okay? Vemos que son pocos los que son exclusivamente para eso, la lisina y la leucina. ¿Okay? Entonces pueden memorizar esos dos proteínas, la leucina. ¿Okay? Aunque hay otros que sí van a participar en ambas vías, como teonina, isoleucina, leucina, ¿okay? Entonces podemos diferenciar, hay dos grupos de aminoácidos también: aquellos que son utilizados por la gluconeogénesis para la síntesis de glucosa, esos son los glucogénicos. Los otros que utilizamos para cuerpos cetónicos reciben el nombre de cetogénicos. ¿Okay? Sí, el caso del cerebro consume principalmente glucosa, pero después de un periodo de ayuno prolongado, de inanición, creo que son alrededor de 3 días, comienza a alterar su expresión génica y va a adquirir la capacidad de poder metabolizar cuerpos cetónicos. Pero es un mecanismo de supervivencia, ¿okay? Porque debido a la barrera hematoencefálica, el transporte de ácidos grasos va a ser comprometido, ¿okay? No van a metabolizar ácidos grasos como los otros tejidos, debido a la barrera hematoencefálica, dificulta el transporte. Justamente aquellos aminoácidos que presentan polaridad de su cadena van a ser distribuidos de forma especial durante la síntesis proteica. ¿Okay? A medida entonces que emerge la cadena polipeptídica, estos aminoácidos van a tener contacto con el medio, ¿okay? Y dependiendo justamente de la característica de su cadena, van a plegarse de una forma bastante peculiar. Vemos aquí que los aminoácidos rojos indican las cadenas hidrofóbicas. Entonces, al estar en un medio acuoso, van a proyectarse o esconderse en el interior de la molécula. Ya aquellos que sean hidrofílicos se van a disponer en la superficie, permitiendo así que esta proteína o polipéptido sea soluble en la sangre, por ejemplo. ¿Okay? Entonces vemos esa distribución. Ya lo veo. Ya vemos eso. Ahora vamos a un tema bastante. ¿Quién sobrevive o no? Sí, profe. 10 minutos. ¿Cómo me tiene la cabeza? No se vaya.